Ante todo, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro primer encuentro sincrónico de la unidad curricular Artes Escénicas y Folclor. En esta oportunidad vamos a abordar el módulo número 2, que hace referencia a lo que es la historia del teatro y la danza. Como primer lugar, sabemos que dentro de las artes escénicas se han venido desarrollando diferentes capacidades y habilidades que el ser humano a través de la expresión corporal ha desarrollado capacidades artísticas y es una de las formas de comunicación que ha permitido el desarrollo de toda esa variedad de talentos que podemos disfrutar en las diferentes actividades culturales y artísticas que se desarrollan en nuestra región o en nuestro país. Como primer lugar, quiero hacer referencia que a los orígenes de la danza se pierden en el tiempo, ya que anteriormente los indígenas realizaban diferentes rituales, adoraban al sol, a la luna, a los astros y a otros elementos como piedras, palos, entre otros. Y celebraban la caza de algunos animales en los nacimientos de nuevos integrantes al grupo familiar y también cuando se casaban o realizaban algún pacto de noviazgo. A través del tiempo, la danza ha tomado ciertos elementos, pero a través de las capacidades artísticas le ha dado un goce estético y esto ha permitido que las formas de comunicación, como las artes escénicas y las artes plásticas, han demostrado diferentes figuras con pasos a través de figuras con el cuerpo y pasos que hacen referencia a cestas o a diferentes elementos de la época o de nuestra cultura. El baile y la danza siempre han sido un acto de socialización de las culturas y las mismas se han realizado con múltiples vías de expresión. Recuerde que el ser humano desarrolla capacidades innatas y una forma de expresión que es innata es a través del cuerpo, la forma de comunicarnos entre unos y otros. Por otra parte, tenemos la historia del teatro. Decimos que el teatro nació específicamente en Atenas, en Grecia, entre los siglos 5 y 6 antes de Cristo. Los atenienses afirmaban de que en los sitios para hacer honor han sido a través de lo que es el vino y la vegetación. Eran primitivas ceremonias que se realizaban durante todo este tiempo, pero ha evolucionado constituyendo uno de los principales logros culturales a través de los griegos. Es una de las artes escénicas donde el ser humano expresa su talento. El mismo consiste a través de un escenario donde incorpora diferentes elementos y se puede manifestar a través de diferentes discursos, diferentes actores. Se incorpora elementos como la música, la escenografía, el vestuario, la iluminación. Todos estos elementos son importantes a la hora del teatro. Recordemos que el teatro nace en Atenas, pero que anteriormente, pues, eh, había una inclinación hacia el vino y la vegetación, pero no podemos dejar atrás cuáles son esas características del teatro que los hace únicos o particulares como tal. El teatro es una de las artes o de las actividades culturales y artísticas más antiguas que se han conocido desde la humanidad. Es una de las artes que tiene lugar sobre un escenario y consiste en la proyección artística de una o varias historias, dándole diferentes actores, diferentes escenas y discursos, música y escenario. Dentro de las características que voy a mencionar, tenemos como primero que combina lo escénico y lo literario. Por otro lado, tenemos que le propone algo a la audiencia, todo ocurre en el momento presente. También tenemos
crea un mundo, posee una estructura y duración determinada, y la cuarta pared, o sea, son elementos del teatro. Las características de la danza es que la danza se compone de diversos elementos básicos que se interrelacionan, logrando transmitir emociones en público y para el mismo bailarín. Tenemos dentro de los elementos y las características de la danza que realiza movimientos corporales, el ritmo, tenemos la expresión corporal, tenemos la expresión facial, tenemos el espacio, tenemos el estilo, son elementos indispensables para la danza. Dentro de las características de la danza moderna, tenemos lo que es la danza moderna y tenemos lo que es la danza clásica. Dentro de las características de la danza moderna, tenemos que la danza moderna se caracteriza porque un bailarín o coreógrafo crea los movimientos de su danza usando sus emociones, sus estados de ánimo, su visión artística y sus ideas. Pero por otra parte, tenemos la danza clásica, que es una de las características distintivas. Están en el uso de las puntas. Sus grandes son fluidos, movimientos y cualidades etéreas. Se originó en la corte renacentista italiano y tiene algunas influencias de Francia, y más o menos se dio en el siglo XVI. Pero la más usual o la más que vemos es la danza moderna, que es la que vemos en los diferentes escenarios y espacios culturales. Tenemos que la expresión en toda expresión artística, recordemos que las expresiones artísticas son las habilidades que se desarrollan. Entre ellas tenemos la danza y el teatro. En ambas es importante fortalecer lo que es la expresión corporal. La expresión corporal es una actividad que normalmente se desempeñan personajes como artistas, bailarines, mimos, entre otros. Esta actividad consiste en ubicar el cuerpo para representar ideas, sentimientos, emociones, sensaciones, y tenemos diferentes tipos de expresión corporal. Tenemos también que descubre los grandes beneficios de comunicarnos con nuestro cuerpo. Dentro de ella tenemos la expresión facial, tenemos gestos, tenemos expresión teatral, tenemos la pantomima y tenemos la danza. Son elementos importantes de la expresión corporal. También tenemos la educación física. La expresión corporal también anima a favorecer la imaginación, la creatividad y la espontaneidad de de todas las personas que estén involucradas en el desarrollo de estas capacidades y habilidades que son innatas. A través de las muestras artísticas podemos ir proyectando las diferentes etapas de la historia, como lo es la Edad Media, la Edad Antigua, la Edad Mesopotamia y la Edad, tenemos la Edad Media, Antigua y la Edad Mesopotamia y la Edad Moderna. Cada una de ellas son expresadas a través de estas habilidades artísticas que han formado parte de nuestro patrimonio y de nuestra cultura general. En esta unidad curricular trabajaremos con lo que es una infografía. Recordemos que en nuestra aula virtual tenemos como recursos un material sobre cuáles son los elementos que se componen para elaborar una infografía, y les sugiero que podemos utilizar cualquier herramienta tecnológica que esté a nuestro alcance. Para ello podemos utilizar el PowerPoint, el Canva o cualquier otra aplicación que sea de uso para cada uno de ustedes. Lo importante es la creatividad al momento de diseñar y que la información que vamos a plasmar allí sea rica en cada uno de los elementos que vamos a citar. Es importante recordar que no podemos tomar como plagio ya infografías que estén hechas que se relacionen al tema. Recordemos que el plagio es un delito. Se le sugiere a cada uno de los participantes elaborar su propia infografía, y la misma debe ser subida a nuestra aula virtual en el lapso de tiempo que se le ha sugerido.
Recordemos que la infografía tiene elementos que son distintos a un mapa mental y a un mapa conceptual. Una infografía, pues su palabra lo indica, info, información, grafía, la parte gráfica. Allí se van a citar datos o elementos muy importantes que son de carácter importante para cada uno de ustedes al momento de diseñar esta infografía. Lo importante es seleccionar la información. Debemos también agregar nuestros datos personales como apellidos, nombre, cédula o cualquier otro dato que sea importante, carrera. También es importante agregar, una vez finalizada la actividad, las referencias bibliográficas consultadas. Recordemos que hay dos tipos de referencias. Están las referencias bibliográficas y las referencias electrónicas. Ambas son importantes siempre y cuando debemos aprender a citar cómo se hace una referencia bibliográfica y cómo se hace una referencia electrónica. Ambas se realizan de forma distinta. Ajá, para finalizar, quiero invitarles a que hagamos uso de los recursos bibliográficos electrónicos que están publicadas en nuestra aula virtual y que en la medida de las posibilidades sigamos con mucho detenimiento cada una de las instrucciones que se describen en cada actividad solicitada. Cualquier duda o cualquier actividad, estoy presto para aclarar cada una de las dudas y de las inquietudes que se les presente a ustedes en la elaboración de esta actividad. No olviden escribir en nuestra aula virtual, en la mensajería de textos, para alguna inquietud que ustedes tengan. Estoy presto para aclarar la misma. Les deseo éxitos y bendiciones en la elaboración de cada una de ellas. Feliz tarde para todos.